La primera vez que Francisco Mojica vio El Patrón, no hubo música épica ni aplausos. Hubo algo peor, un silencio húmedo, como de pecera abandonada, y una muestra que olía a sal vieja y a vida microscópica. Vida que, si te acercabas demasiado, parecía mirarte de vuelta. En su cuaderno, entre números y letras, apareció una línea repetida, una y otra vez, como si alguien hubiera grabado una oración obsesiva dentro del ADN. Repetición, espacio, repetición, espacio, un rosario genético. Y entonces la imagen se volvió asquerosamente clara. Aquello no era decoración biológica, no era ruido, era una cicatriz que contaba una historia de ataques, de invasiones, de virus clavando los dientes en células indefensas, y de células que, en respuesta, guardaban trofeos. Pedacitos de enemigo, trozos de invasor, fragmentos de agresión preservados como uñas en un frasco. Ahí tienes la satisfacción. Sí, esto va de CRISPR, y sí, va del hombre que lo vio cuando nadie quería verlo. Ahí tienes el interés. Porque esa cicatriz no solo explicaba un misterio, también iba a encender una guerra científica silenciosa, a contrarreloj, con rivales oliendo la misma sangre en el agua. Y ahí tienes el rechazo. Porque para entender el poder de CRISPR hay que mirar de frente lo repulsivo. La vida comiéndose a la vida, a escala invisible. Una carnicería microscópica donde la memoria se escribe con restos del enemigo. Y sin embargo, el mundo casi no se entera. Casi. Francisco Mojica nació en 1963 en un país que todavía parecía caminar con cuidado, como si el suelo pudiera abrirse bajo los pies. España era una mezcla de calle estrecha, radio encendida, futuro prometido a medias. Él no creció en un laboratorio de película. Creció donde crecen los ojos curiosos. En lo cotidiano, en lo pequeño, en la observación insistente, hay un tipo de niño que no se conforma con mirar una cosa. Necesita entender por qué esa cosa es como es. Y ese tipo de niño suele ser el más peligroso para el conformismo. Y el más vulnerable ante el no te compliques. En la infancia, la ciencia no llega como un rayo. Llega como una fiebre suave. Puede empezar con un insecto atrapado en un vaso, con una hoja abierta como un mapa, con la sospecha de que el agua del mar no es agua, sino un universo. En la costa mediterránea, donde la sal se pega a la piel y el sol te enseña que la vida es persistencia, la naturaleza no se presenta como un decorado, se impone, y cuando algo se impone, o lo ignoras o lo estudias. Mojica eligió lo segundo. El mar, por cierto, no es romántico cuando lo miras como biólogo, no es azul y bonito. Es una sopa de organismos, un cementerio de plancton, un campo de batalla, y esa idea, la vida como un sistema que se defiende y ataca sin descanso, se instala pronto, aunque nadie se lo diga con esas palabras. La adolescencia suele ser una negociación entre lo que el mundo quiere de ti y lo que tú quieres entender del mundo. En esos años, Francisco Mojica se inclinó hacia lo que no se puede fingir, la biología, porque puedes memorizar fechas de historia y aparentar. Puedes repetir fórmulas sin sentirlas. Pero si miras una célula, si intentas entenderla, te obliga a ser honesto. La célula no te aplaude, no te perdona. Llegó la universidad y con ella la primera gran elección. Quedarse en lo cómodo o meterse en el barro de la investigación. En los pasillos universitarios la ciencia suena elegante, pero la ciencia real huele a guante de látex, a cultivos que se contaminan, a frustración. No hay nada glamuroso en pasar semanas para obtener un resultado que luego se arruina por una mota de polvo o por un fallo microscópico, y eso es clave para entender a Mojica. Su historia no es la del genio que llega, mira y descubre. Es la del insistente que vuelve, hasta que la realidad ya no puede esconderse. Se especializó en microbiología, en esa frontera extraña donde lo vivo se vuelve casi abstracto. Microorganismos. Criaturas tan pequeñas que durante siglos fueron invisibles para la mente humana. El mundo se acostumbró a ignorarlos, hasta que empezamos a enfermar por ellos, o a depender de ellos, o a usarlos. La microbiología tiene algo de humildad. Te enseña que el planeta no es nuestro, que somos huéspedes, y a veces huéspedes frágiles. Pero hay un giro importante. La mayoría de la gente cree que los grandes descubrimientos nacen en centros gigantes, con presupuestos monstruosos. La verdad es más incómoda. A menudo nacen donde nadie mira, y Mojica, con el tiempo, se fue ubicando justo ahí.
En el borde, en la periferia científica, donde si no gritas, nadie te escucha. Pero donde, si encuentras algo, lo encuentras sin que la moda te contamine la mirada. Su carrera empezó a tomar forma en un entorno que mezclaba lo académico con lo mediterráneo. Una región donde la sal no es solo un condimento, sino un fenómeno. Las salinas son lugares raros. Parecen paisajes de otro planeta. El agua se evapora, la sal cristaliza, el aire pica, y en esa hostilidad aparente prosperan organismos extremófilos. Seres adaptados a vivir donde casi nada vive. Hay algo inquietante en eso. Es como si la vida se negara a rendirse, incluso cuando el escenario está diseñado para matarla. Y ahí entra el segundo elemento clave, los arqueas. Durante mucho tiempo, la humanidad dividió el mundo en categorías cómodas. Animales, plantas, hongos, bacterias, y de pronto la biología moderna dijo, no, hay más. Los arqueas no encajaban. Eran antiguos, extraños, resistentes. Parecían bacterias, pero no lo eran. Y trabajar con ellos era como trabajar con un idioma que se parece al tuyo, pero con gramática alienígena. Mójica se sintió atraído por esa rareza, porque donde algo no encaja hay información escondida. En esos años tempranos de investigación, la vida de laboratorio se convierte en un ritmo. Llegar temprano, revisar cultivos, preparar medios, esperar mucho. Y mientras esperas, piensas, mientras esperas, observas detalles. Es ahí donde se forman los descubridores. No en la explosión de un momento heroico, sino en la paciencia entrenada. La secuenciación genética empezó a abrir puertas como si alguien encendiera la luz en un cuarto prohibido. Leer ADN es leer un texto, pero un texto sin espacios, sin puntuación, con letras repetidas y regiones que parecen redundantes. El problema es que cuando te enfrentas a ese texto, tu cerebro, un cerebro humano entrenado para historias, quiere inventar sentido incluso cuando no lo hay. El científico serio aprende a frenar esa tentación. No me lo invento, lo demuestro. Y entonces, en ese trabajo con microorganismos que viven en ambientes extremos, apareció lo que al principio parecía un error de imprenta: repeticiones, segmentos repetidos de ADN, y entre repetición y repetición, un espacio diferente. No era la típica repetición aburrida, no era un copiar y pegar simple, era más elegante y más perturbador. Unidades repetidas casi idénticas, separadas por fragmentos variables, como si alguien hubiese diseñado un archivo. El mismo encabezado una y otra vez, y en medio fichas diferentes. Esto es crucial. Cuando estás empezando, cuando aún no tienes fama, el mundo no te da el beneficio de la duda. Si dices creo que he visto algo raro, lo primero que escuchas no es qué interesante, sino seguro es contaminación, seguro es un artefacto, seguro lo leíste mal. Y muchas veces tienen razón. La ciencia está llena de espejismos. Pero el patrón volvió, y volvió de nuevo, y volvió en otros organismos, y lo peor, o lo mejor, no parecía accidente. Francisco Mojica estaba metiendo la nariz donde a muchos no les interesaba mirar, porque en esa época, para gran parte de la biología molecular, las bacterias eran herramientas, un medio para un fin. Nadie quería perder años interpretando repeticiones raras en microbios de salinas. No vendía, no daba portadas, no prometía medicamentos inmediatos, y ahí empieza el conflicto interno del protagonista. ¿Seguir un camino seguro o seguir al patrón? La vida científica tiene una trampa cruel. Te exige ser original, pero te castiga si eres demasiado original. Te pide que descubras algo nuevo, pero te financia solo si lo que haces suena familiar. Y a Mojica le estaba pasando lo que le pasa a muchos. Veía una puerta, pero la puerta no estaba en el mapa. Y si no está en el mapa, nadie te da dinero para cruzarla. Aquí aparece nuestro reloj, no el reloj romántico del tiempo pasa, sino el reloj administrativo. Convocatorias, plazos, evaluaciones, publicaciones, contratos, el tipo de tiempo que no perdona la curiosidad, el tipo de tiempo que te dice, si en X meses no produces, te apagas. Para un investigador sin el escudo de un gran nombre, ese reloj es un verdugo. Imagina la escena. Una mesa de laboratorio con tubos etiquetados, un ordenador que muestra secuencias como serpientes de letras y una fecha en el calendario marcada en rojo. Revisión, renovación, financiación. Y en medio de eso, una obsesión que no se deja domesticar, y como toda obsesión peligrosa, la obsesión empieza a comer cosas. Fines de semana, tranquilidad, sueño.
Empieza a colarse en conversaciones, a convertir la mente en una habitación donde siempre hay un zumbido encendido. Mójica, cada vez que veía esas repeticiones, sentía que el ADN estaba intentando decirle algo, no poéticamente, literalmente, como si el genoma tuviera un mensaje escondido en un patrón repetitivo. Lo natural habría sido abandonar, publicar algo pequeño, pasar a otra cosa, pero la persistencia tiene un precio y un poder. El precio es el desgaste. El poder es que, si aguantas más que el misterio se rinde. En ese punto de su vida, lo más peligroso no era equivocarse, era acertar, y que nadie lo notara, porque la historia de la ciencia está llena de descubrimientos que se hicieron antes de tiempo, y hacer algo antes de tiempo es casi como no hacerlo. El mundo científico no solo necesita verdad, necesita estar listo para la verdad. Y mientras Mojica perseguía el patrón, en otras partes del planeta había gente que también jugaba consecuencias, también veía rarezas, pero la diferencia es que muchos lo veían como curiosidad estadística, como algo que aparece en bacterias, sin dedicarle el tipo de atención que él le dedicó. Mojica no solo lo veía, lo seguía, lo comparaba, lo conectaba. Empezó a crecer en él una pregunta simple y monstruosa. ¿Por qué una bacteria guardaría en su genoma un sistema tan ordenado de repeticiones y fragmentos variables? La respuesta, porque sí, no sirve en biología. La vida no gasta energía en un mecanismo complejo sin razón. Puede tener errores, sí. Puede arrastrar basura genética, sí. Pero un patrón tan estructurado, repetido con disciplina en distintos organismos, eso huele a función. Y aquí aparece un elemento que casi siempre se omite cuando se cuenta esta historia. La soledad. No la soledad física de estar sin gente, sino la soledad intelectual de pensar algo que todavía no tiene nombre. Cuando algo no tiene nombre, no existe para la conversación. Puedes decirlo, pero suena a balbuceo. No puedes venderlo a una comunidad si ni siquiera hay palabras compartidas. Mójica estaba mirando una máquina biológica sin manual, sin etiqueta, sin mito. Y entonces, para hacerlo peor, había un enemigo invisible rondando su historia desde el inicio. El desprecio por lo pequeño, porque CRISPR, antes de ser CRISPR, era solo un detalle en genomas microbianos, y la historia que iba a cambiar el mundo no empezó con pacientes, ni con hospitales, ni con premios. Empezó con microbios en sal. Hay una escena mental que sirve para entenderlo. Imagina una salina al amanecer, el agua quieta como espejo, y en ese espejo, millones de células viviendo guerras que nunca verás a simple vista, virus atacando, bacterias muriendo, otras sobreviviendo, y en el ADN de las supervivientes un registro, un archivo de invasiones, pero aún nadie lo llamaba así. Mójica avanzaba entre dudas técnicas. ¿Es real o es artefacto? ¿Es repetición por replicación? ¿Es un resto móvil? ¿Qué enzimas lo mantienen? ¿Qué lo corta? ¿Qué lo copia? Preguntas que abren otras preguntas. Y mientras tanto, el mundo seguía su curso. Los grandes centros publicaban cosas más sexys. Las revistas miraban hacia el lado de la medicina humana, hacia genomas de mamíferos, hacia cáncer, y en ese ruido un investigador español miraba arqueas y bacterias, y en sus secuencias veía una especie de firma. No lo sabía aún, pero estaba a punto de entrar en un terreno donde el rival no es un villano caricaturesco, el rival es un sistema. La carrera por publicar primero, la competencia por la misma idea, la posibilidad de que alguien con más recursos vea lo mismo y lo diga con una voz más fuerte, porque así funciona el mundo científico. La prioridad, quien llega primero, puede convertirte en historia, o en nota al pie, y el reloj, ese reloj de convocatorias y plazos, seguía haciendo tic-tac. En esta primera etapa, el protagonista aún no tiene el gran titular, tiene, en cambio, algo más peligroso. Una intuición y un patrón, y la intuición es como un animal salvaje. Si la domesticas demasiado pronto, la matas. Si la sueltas sin pruebas, te muerde. El último giro de esta parte es casi cruel. El mismo rasgo que lo hace persistente, la negativa a soltar la idea, también lo pone en riesgo, porque si él se equivoca, perderá años, y si tiene razón, otros podrían llegar a la conclusión antes, con mejores conexiones, con más presupuesto, con más prestigio, y ahí queda nuestro protagonista. En la orilla entre el hallazgo y el abismo, con el olor a sal pegado a la piel, consecuencias como cuchillos de letras en la pantalla y con una pregunta clavada en la garganta.
¿Qué demonios está recordando esa bacteria? El patrón no se quedó quieto para que Francisco Mojica lo contemplara con calma. Al contrario, cuanto más lo miraba, más se multiplicaba, como una humedad que se extiende por una pared cuando apagas la luz. Aparecía en genomas distintos, en organismos que no tenían por qué compartir manías, y esa repetición, casi idéntica, empezaba a parecerle una provocación, como si la naturaleza le estuviera diciendo: ¿lo ves? ¿Lo ves de verdad? ¿O vas a fingir que no está? En el laboratorio, la realidad seguía siendo terrenal y dura. Había días en que la ciencia no se parece a una aventura, sino a un oficio repetitivo. Pipetas, centrifugadoras, placas, y la sospecha constante de que todo se puede contaminar por un descuido mínimo. Pero Mojica ya había cruzado un punto peligroso, el de no poder desver lo que había visto. Cuando una idea se te mete dentro, empieza a comportarse como un parásito amable. Vive en tu cabeza, se alimenta de tu atención y te devuelve a cambio una promesa, la promesa de que si la sigues te llevará a algo enorme. El problema era que seguirla tenía un costo, y no solo personal, tenía un costo institucional. Convencer a otros de que esto merecía tiempo, y convencer a otros es otra disciplina. Puedes ser un buen científico y aún así fracasar en el mercado de las ideas, porque el mercado no compra dudas, compra certezas empaquetadas, y Mojica todavía no tenía una historia lista para vender. Tenía un patrón, tenía indicios, tenía un presentimiento de función, pero no tenía la explicación completa. Entonces empezó el trabajo de hormiga. Comparar secuencias, buscar homologías, ampliar el mapa. Cada nuevo genoma era una escena del crimen. En cada escena, el mismo tipo de huellas, repeticiones cortas, ordenadas, separadas por fragmentos únicos, y a veces una simetría que hacía que esas repeticiones parecieran espejos. Como si el ADN se doblara sobre sí mismo y formara estructuras con sentido. En ese punto, a Mojica le empezó a perseguir una imagen mental incómoda. Un libro de contabilidad. Una empresa no escribe miles de números si no los va a usar. Una célula tampoco. ¿Qué estaba contando esa bacteria? ¿Qué estaba registrando? Ahí surgió el primer twist de verdad, el que cambia el tono de la historia y la vuelve peligrosa. La posibilidad de que aquello fuera un sistema defensivo, un mecanismo de inmunidad, y esa idea, si era cierta, implicaba algo casi indecente en su elegancia, porque significaría que un organismo simple, ese que muchos usan como herramienta, guardaba memoria de infecciones pasadas, memoria. Una palabra que solemos reservar para cerebros, no para microbios. Pero proponer eso era arriesgarse a la burla. En biología, cada vez que dices memoria fuera del contexto correcto, te miran como si estuvieras inventando poesía. Aún así, Mojica empezó a juntar piezas, y cuanto más juntaba, más chocaba con un muro invisible. El muro de la atención científica global. Si una idea no está de moda, cuesta publicarla. Si cuesta publicarla, cuesta que exista. Si cuesta que exista, es como gritar bajo el agua. Aquí es donde entra el rival. No un monstruo con capa, sino un antagonista realista. Otro investigador, otro grupo, otra mirada que se acerca a la misma presa. En el mundo de los descubrimientos hay un tipo de terror que no se cuenta. El terror de que alguien, en algún lugar, esté viendo lo mismo y esté a punto de decirlo antes que tú. No porque te odie, sino porque también lo ha entendido. Y cuando eso pasa, la historia no se reparte en partes iguales. La historia se queda con un nombre, y los demás quedan como «también lo vieron». Mojica empezaba a oír rumores, a detectar señales en artículos, en congresos, en conversaciones de pasillo, gente que mencionaba repeticiones agrupadas como una rareza, como un adorno genético, pero la sensación de competencia crecía. Él no podía permitirse perder el hilo, no podía permitirse que la idea se le escapara por falta de velocidad, y el reloj volvió. Solo que ahora sonaba más fuerte, porque en investigación el tiempo tiene una forma concreta, el tiempo de publicar o desaparecer, publicar o no existir, y además, publicar a tiempo. Hay resultados que, si salen un año tarde, ya son historia ajena. Mojica empezó a escribir, a proponer, a construir un argumento, y aquí llega otro elemento poco glamuroso. El rechazo editorial. La ciencia no solo se hace en el laboratorio. Se negocia en la frontera de revistas y revisores anónimos. Es un tribunal invisible donde a veces te juzgan personas que no han olido tu muestra, que no han visto tus cultivos, que no han sufrido tus controles,
Solo ven tu texto, y si el texto no encaja con lo que ellos creen posible, lo cortan. Imagina la escena. Él envía un manuscrito que defiende la importancia del patrón, su distribución, su posible función, y la respuesta llega con frialdad burocrática. No es relevante, no es convincente, no hay suficiente. Rechazo, rechazo, rechazo. Cada rechazo es una pequeña humillación, pero también un golpe de guillotina sobre el tiempo disponible, porque cada vuelta de revisión implica semanas o meses, y en esos meses alguien más puede publicar primero. Aquí la historia se vuelve casi física. No es solo competencia intelectual, es la sensación de estar corriendo con una piedra en el pecho. Mójica, en vez de abandonar, hizo algo que distingue a los obstinados. Usó el rechazo como afilador, reescribió, refinó, buscó datos más duros, ajustó hipótesis. Cambió la forma de decirlo para que el mundo pudiera escucharlo sin taparse los oídos, pero la hipótesis necesitaba una prueba emocionalmente insoportable y científicamente bella. Que los espaciadores, esos fragmentos, variables entre repeticiones, provinieran de virus o elementos invasores, y esta idea tiene un componente casi repulsivo si la miras de cerca, porque sería como si una célula guardara dientes arrancados de sus atacantes en una caja de recuerdos, como si la memoria inmunitaria se construyera con pedazos del enemigo, un álbum hecho de fragmentos de agresión. Mójica comenzó a buscar coincidencias. En aquella época, las bases de datos genéticas eran una mina en expansión, imperfecta, pero suficiente para que un ojo paciente encontrara oro. Comparó espaciadores con secuencias conocidas, buscó parentescos, escarbó, y entonces ocurrió ese tipo de momento que un científico nunca olvida. Un encaje, una coincidencia, que no se puede atribuir al azar con facilidad, un espaciador que se parecía sospechosamente a un fragmento viral, y luego otro, y otro, como migas de pan que conducen a una puerta. El patrón ya no era solo un patrón, era un archivo. La idea empezó a tomar forma con un dramatismo silencioso. Las bacterias y arqueas estaban guardando fotos genéticas de infecciones pasadas. Eso sugería un sistema adaptativo, un mecanismo que reconoce al invasor si vuelve, un sistema de defensa que, en esencia, aprende. Si eso era correcto, había una consecuencia enorme. CRISPR no era una curiosidad, era un dispositivo biológico con potencial universal, y cualquier dispositivo universal, tarde o temprano, atrae depredadores. Ahí entran los competidores con más hambre. En paralelo, otros científicos, en otros países, con otras redes, empezaban a mirar esas repeticiones, a catalogarlas, a ponerles nombres, y a veces el que pone el nombre se queda con el relato. Mójica lo sabía. Nombrar es dominar. Nombrar es volver algo real en la conversación global. En medio de ese ruido, él empujó para algo crucial. No solo describir el fenómeno, sino unificarlo, darle una identidad conceptual, mostrar que no era una rareza aislada, sino una familia de sistemas repetidos en múltiples especies, y aquí la rivalidad se puso más tensa, porque ya no era cuestión de ¿qué es esto?, sino de quién lo explica primero. Uno de los giros más crueles de la ciencia es este. Puedes tener razón antes, y aún así perder la carrera si no logras que el mundo te escuche. Y el mundo, muchas veces, escucha más fuerte a quien viene de un centro famoso, de un país con megáfono, de un apellido repetido en las citas. Mójica, desde su posición, estaba obligado a pelear en un terreno desigual. Su arma era el rigor y la coherencia, su desventaja, el volumen, pero siguió. Entre discusiones de laboratorio y escritura obsesiva, entre secuencias alineadas y cafés que ya no despertaban, empezó a construir un relato científico sólido. Los espaciadores parecían provenir de elementos móviles, de fagos, de material invasor. Eso sugería que el sistema había evolucionado como respuesta a ataques, y esa conclusión, a medida que se reforzaba, se convirtió en un desafío directo a una visión antigua, la de que la inmunidad compleja era territorio exclusivo de organismos superiores. En ese punto, el antagonista adquiere otra cara. El escepticismo de la propia comunidad, no siempre hostil, a veces simplemente ciego por costumbre. La costumbre es una forma de anestesia científica, te hace ver el mundo con filtros. Mójica intentaba quitar esos filtros, y el tiempo otra vez apretó. Le llega una fecha límite que en la vida académica puede sentirse como sentencia. Evaluación, financiación, continuidad. Si no había publicaciones relevantes, si no había impacto, el camino se estrechaba.
Hay investigadores brillantes que desaparecen no porque estén equivocados, sino porque el sistema los ahoga antes de que puedan demostrarlo. Esa es una tragedia silenciosa que no sale en documentales. Mojica estaba en riesgo de convertirse en uno de esos fantasmas académicos. El que tuvo la intuición correcta, pero se quedó sin aire antes de llegar a la cima. Y entonces tomó una decisión que, desde fuera, se ve simple, pero por dentro es un salto al vacío. Apostar aún más fuerte por la hipótesis del sistema inmune, esto implicaba exponerse. Implicaba que si se equivocaba, la caída sería peor. Porque ya no se trataba de «he encontrado repeticiones raras». Se trataba de «he encontrado un mecanismo de defensa adaptativo». Los competidores, mientras tanto, avanzaban por su lado, algunos con enfoques complementarios, otros con intención de apropiarse del marco interpretativo. Y aquí viene un twist especialmente amargo. En ciencia, incluso cuando no te roban, puedes sentirte robado, porque las ideas circulan. Porque lo que tú dices en una charla puede aparecer reformulado en otra boca, en otro idioma, con otra firma. No hace falta maldad, basta con la dinámica de la fama. Mojica empezó a proteger su relato con algo que solo parece obvio a posteriori. Precisión terminológica, definiciones claras, descripciones cuidadosas, un intento de que, cuando alguien hablara del fenómeno, tuviera que pasar por un camino que él ya había trazado. Fue en esa lucha por trazar el camino donde la historia se vuelve casi cinematográfica, aunque en realidad ocurre en pantallas y correos. Imagina dos corredores en una pista invisible, uno tiene zapatillas caras y público, el otro corre descalzo sobre asfalto caliente, con la garganta seca. Ambos ven la misma meta, explicar qué es ese sistema, pero solo uno tendrá el foco, y aún así, hay algo que el corredor descalzo tiene, y que el otro no siempre posee. Una relación íntima con el fenómeno. Mojica no lo estaba visitando, vivía dentro de la pregunta. Eso se nota cuando miras los detalles, cuando conectas puntos que otros pasan por alto por estar mirando al premio. Con el tiempo, el argumento se cerró como una trampa bien armada. Las repeticiones y los espaciadores formaban un sistema. El sistema se relacionaba con la defensa contra invasores genéticos, la distribución del patrón en organismos expuestos a ciertos entornos hostiles tenía sentido evolutivo, y la idea de memoria microbiana dejaba de ser poesía para volverse mecanismo, pero justo cuando esa narrativa empezaba a sostenerse, apareció un nuevo tipo de amenaza. La velocidad del mundo, la biología molecular estaba entrando en una era donde las herramientas se volvían más rápidas, y con ellas la capacidad de explotar descubrimientos. Si CRISPR era un sistema con cuchillas moleculares, aunque todavía no se entendiera completo, alguien tarde o temprano intentaría convertirlo en herramienta, y cuando una herramienta nace, la carrera deja de ser académica y se vuelve industrial, económica, política. Mojica no estaba pensando en patentes, estaba pensando en comprender, pero el mundo no espera a que comprendas para empezar a usar. Y ese es el punto exacto donde la historia adquiere su tono trágico. Él ayudaba a encender una hoguera, cuyo calor luego atraería a gente con otros intereses. En ese instante, su descubrimiento deja de pertenecerle, incluso antes de que se vuelva famoso. El final de esta parte no es un cierre, es una cuerda tensada a punto de romperse. Mojica ha articulado la hipótesis central, ha resistido rechazos, ha reunido evidencias que conectan los espaciadores con invasores genéticos, ha visto cómo otros se acercan, algunos como aliados potenciales, otros como competidores directos, y el reloj sigue marcando, insistente, con su amenaza administrativa y su amenaza histórica, porque ahora la pregunta ya no es solo ¿qué es esto? La pregunta se vuelve venenosa. Si esto es una defensa, ¿quién la convertirá en arma primero? La tercera fase empezó como empiezan las tormentas peligrosas, con una calma engañosa, con el mundo todavía sin darse cuenta de lo que se estaba acumulando en el cielo. La hipótesis ya estaba sobre la mesa, y lo peor, empezaba a encajar demasiado bien. No era un puede ser, era un si esto es cierto, cambia el mapa. Y cuando el mapa cambia, aparecen dos tipos de personas: los que quieren entender el nuevo territorio y los que quieren llegar primero con una bandera. Mojica seguía viviendo dentro de la pregunta, pero ahora la pregunta lo miraba de vuelta con ojos de depredador, porque en el instante en que un mecanismo biológico sugiere utilidad, deja de ser solo ciencia, se convierte en promesa. Y la promesa es el olor más fuerte del mundo académico.
Atrae dinero, atención, poder y también rivalidad. El conflicto con el competidor se volvió más nítido, más cercano, como pasos en el pasillo a medianoche. Ya no era un alguien en algún sitio, era la certeza de que había grupos con más recursos, con más equipos, con mejor acceso a revistas y a redes internacionales, dispuestos a agarrar esa pieza del rompecabezas y presentarla como si hubiese nacido en sus manos, no necesariamente con mala fe, a veces con la simple brutalidad del sistema. Quien publica primero existe más, y el tiempo, ese verdugo administrativo, se transformó en otro tipo de tiempo, el tiempo de la ventana de prioridad. Mójica entendía, con un escalofrío que no se dice en voz alta, que había un límite invisible. Si no lograba consolidar la interpretación completa antes de que el mundo se enamorara del mecanismo, su nombre corría el riesgo de quedar pegado solo a la observación y no a la explicación, y en ciencia esa diferencia decide si eres pilar o pie de página. Mientras tanto, la maquinaria molecular detrás de esas repeticiones empezaba a insinuarse, había genes cercanos, asociados, que parecían formar un vecindario coherente, como si el genoma no solo guardara un archivo, sino también las herramientas para leerlo y actuar. Ese detalle es clave para el dramatismo de esta parte. El sistema no era un museo, era un arma cargada. Ahora imagina el mecanismo, no con metáforas bonitas, sino con una crudeza casi física. Un virus, un fago, llega como una jeringa viviente, se acopla a la bacteria, perfora su pared, inyecta su material genético, no pide permiso, entra, reprograma, convierte a la célula en fábrica de copias, y al final la revienta desde adentro como si fuera una bolsa de carne microscópica. Eso pasa millones de veces al día en la naturaleza, millones de ejecuciones silenciosas. La pregunta era, ¿cómo diablos se defendía una bacteria de algo así? Lo que Mójica había insinuado, y lo que el campo entero empezaba a reconstruir a velocidad de vértigo, era una respuesta tan elegante que daba rabia, guardando recuerdos del agresor y usándolos como guía para destruirlo cuando regresara, una inmunidad adaptativa en organismos que, según la visión clásica, no debían tenerla, como si la vida, en su forma más pequeña, se hubiera permitido un lujo que le negábamos por prejuicio. Aprender, y aquí llega uno de los giros más cinematográficos de la historia real, aunque se cuente con palabras frías. El sistema no solo recuerda, también distingue. No es un martillo, es un bisturí. La célula no se defiende destruyendo todo, se defiende apuntando. El archivo, las repeticiones y los espaciadores era la biblioteca, pero necesitaba un bibliotecario, un lector, un ejecutor. Y entonces aparecen los protagonistas silenciosos de la parte molecular. Proteínas asociadas, herramientas codificadas en genes cercanos, un conjunto que, en distintos organismos, variaba, pero mantenía una lógica. Tomar esa información almacenada, convertirla en una guía y usarla para reconocer material invasor. Para un narrador, el punto más potente aquí es el instante en que el fenómeno deja de ser un patrón estático y se vuelve una secuencia de acciones, una coreografía. Primero, el enemigo ataca. Segundo, la célula sobrevive, no siempre, pero a veces, y guarda un fragmento del enemigo, como quien arranca una placa de matrícula tras un atropello. Tercero, ese fragmento se integra en el archivo. Cuarto, cuando el enemigo regresa, la célula produce una guía basada en esa placa y dirige el corte hacia el intruso. Si lo miras de cerca, es repulsivo y bello a la vez. Es literalmente una memoria hecha de restos, un álbum construido con pedazos del invasor. La idea de identidad se vuelve grotesca. Para sobrevivir, te llevas algo del enemigo dentro. Y aquí el relato de Mójica se cruza con el destino del descubrimiento de una forma que duele. Él no solo ayudó a ver el archivo, ayudó a instalar en la mente científica la interpretación. El mecanismo empezaba a tener nombre, estructura, sentido, pero justo cuando la comunidad global se acercaba al «esto es una inmunidad», surgió otro twist, de esos que cambian la naturaleza del conflicto. El mecanismo era tan modular que alguien podía imaginarlo como herramienta, no en teoría. En la práctica, un sistema que reconoce secuencias específicas y corta ADN es exactamente el tipo de cosa que, si logras dirigirla, puede editar genomas, y la palabra editar en biología tiene el mismo efecto que oro en una fiebre minera. Vuelve locos a los buscadores.
En ese punto, el rival ya no era un solo competidor académico, el rival era una marea. Una masa de grupos corriendo hacia lo mismo. Con la fuerza de un consenso emergente, Mójica estaba ante un fenómeno que ya no dependía de él. Y aún así, su lugar en la historia dependía de que el mundo recordara quién lo vio primero con claridad, quién lo defendió cuando era incómodo, quién insistió cuando era impopular. La tensión se convirtió en una carrera de narrativa. No solo quién hacía el experimento, sino quién contaba la historia de forma que el mundo la creyera y la repitiera. Y el sistema científico, cruelmente humano, tiende a asociar historia con figuras visibles. El nuevo peligro era este, que el relato se escribiera sin él. Mientras otros grupos avanzaban con demostraciones funcionales, Mójica veía cómo las piezas que él había apuntalado se convertían en autopista para los que venían detrás. Es una sensación extraña, orgullo y asco mezclados. Orgullo porque tu intuición era correcta. Asco porque el sistema transforma la verdad en mercancía de velocidad. Aquí es donde el reloj del protagonista se vuelve casi dramáticamente literal. Ya no es solo financiación o evaluación, es algo más íntimo. El tiempo de su propia vida científica, los años de máxima energía, de máxima capacidad de pelea, no son infinitos. Hay un tramo donde puedes empujar, insistir, soportar el desgaste emocional de competir contra estructuras más grandes. Y luego llega el cansancio, llega la carga, llega la sensación de que el mundo corre más rápido que tu cuerpo. Mójica lo sabía. Si dejaba que la ola pasara sin su nombre en la cresta, recuperarlo después sería casi imposible. Así que hizo lo que hacen los que no quieren ser borrados. Se aferró a la precisión histórica y conceptual, subrayó el significado, la coherencia, la lógica que conectaba patrón con defensa, mantuvo el foco en la pregunta original y en la evidencia que la sostenía. No era solo CRISPR es útil, era CRISPR existe por una razón, y esa razón explica su potencia. Y mientras se libraba esa batalla, el mundo externo comenzó a entender lo que había entre manos. Las noticias, las conversaciones, los congresos. La palabra CRISPR empezó a sonar con un brillo que antes no tenía. Era como ver tu criatura salir del agua y de pronto convertirse en monstruo marino. Ahora, para mantener el ritmo dramático sin repetir lo ya contado, debemos entrar en los momentos concretos del cómo se consolidó el descubrimiento como fenómeno global, y cómo Mójica quedó situado en el centro de la discusión histórica. Hubo un instante, varios en realidad, en que el campo dejó de discutir si el sistema era defensa y empezó a discutir cómo operaba, cómo se clasificaba, cómo se usaba. Eso ocurre cuando una idea cruza una frontera. De especulación razonable a mecanismo aceptado, en esa transición, la memoria de quien lo empujó se vuelve borrosa, porque la comunidad empieza a mirar hacia adelante, y entonces, paradójicamente, Mójica se vio empujado a mirar hacia atrás, a documentar, a insistir, a recordar, porque el rival no solo quería el mecanismo, quería el relato de origen. Este es un detalle que hace la historia más humana y al mismo tiempo más desagradable. La ciencia no es solo un sistema de pruebas, también es un teatro de reputación, y en ese teatro la gente no siempre miente. A veces olvida convenientemente, a veces cita a quien conviene, a veces atribuye, a veces omite. El resultado puede ser el mismo. El borrado. Mójica, entonces, adoptó una postura que no es común en narraciones heroicas. Defendió su lugar sin convertirse en caricatura. No gritaba yo como un vendedor. Lo hacía a su manera, con hechos, con cronología, con la afirmación de que la interpretación inmunitaria había sido propuesta cuando todavía no era popular. Esa defensa, sin embargo, tenía un costo emocional. Cada vez que debía aclarar la historia, era como abrir una herida, porque la herida no era solo no me citaron, la herida era existencial. ¿Para qué me dejé la piel si el mundo va a recordarlo como si lo hubiera hecho otro? Y ahí llega uno de los twists más duros. El descubrimiento de CRISPR como herramienta de edición genética explotó con una velocidad tan brutal que el relato del origen quedó enterrado bajo la avalancha de aplicaciones. Cuando un mecanismo se vuelve útil, la gente habla de lo que hace, no de quién lo vio primero en bacterias desalinas. En esta parte, la biografía se vuelve un choque de escalas. Mójica trabajó con lo microscópico, con lo lento, con lo paciente. El mundo, de pronto, se movía en lo macro, en lo rápido, en lo espectacular. Laboratorios de prestigio empezaron a usar el sistema para cortar ADN de manera dirigida.
La conversación pública se llenó de promesas: curar enfermedades, modificar organismos, reescribir la herencia, y al mismo tiempo, el lado oscuro de toda herramienta apareció como sombra inevitable. Si puedes editar, puedes manipular. Si puedes reparar, puedes diseñar. Si puedes curar, también puedes jugar. CRISPR se volvió un cuchillo nuevo en una cocina llena de cocineros ambiciosos, y aquí vuelve el asco del inicio, amplificado. Porque la herramienta que podía mejorar también podía deformar. Lo mismo que corta un virus puede cortar un embrión. La misma precisión que sirve para corregir puede servir para imponer. La historia del mecanismo defensivo se convirtió en la historia de un poder. En el centro de esa expansión, Mojica era una figura incómoda. El descubridor de la lógica natural, el que vio el sentido antes de que fuera negocio. Su posición se volvió paradójica. Estaba asociado a una revolución mundial, pero la revolución no esperaba su permiso. Su nombre aparecía en discusiones, sí, pero también se perdía entre nombres más mediáticos. El conflicto con el competidor entonces cambió de fase. Ya no era solo quien publica, era quien queda en la memoria cultural, y el tiempo, otra vez el tiempo, se volvió cruel. Porque la memoria cultural se decide rápido. Si en el momento de explosión tu nombre no está suficientemente pegado al relato, después es difícil injertarlo, y Mojica estaba luchando contra esa lógica. Aún así, hubo momentos de reconocimiento y de tensión que lo colocaron en el foco. Entrevistas, debates sobre el origen, discusiones sobre mérito, el campo científico, que a veces se comporta como manada, también tiene mecanismos de corrección. Cuando la historia amenaza con volverse demasiado injusta, algunos empiezan a mirar el rastro, a reconstruir quién dijo qué, cuándo, con qué evidencias, y en ese rastreo, la insistencia de Mojica, su trabajo temprano, su lectura del patrón, reaparecía como una columna vertebral. Pero no nos engañemos. La corrección histórica no siempre llega con la fuerza de la fama, y eso dejó una tensión permanente. Ser fundamental y al mismo tiempo tener que recordárselo al mundo. En esta parte del relato, el protagonista también enfrenta algo más íntimo. El límite del control. Mojica podía controlar sus experimentos, su rigor, su narrativa escrita. No podía controlar el apetito del mundo por convertir un mecanismo en industria. No podía controlar que otros se convirtieran en rostros de la revolución. No podía controlar que el ruido mediático simplificara una historia que había sido lenta, salada, frustrante. Y ahí está el golpe dramático final de esta sección. La ironía de haber encontrado una de las llaves biológicas más poderosas de la era moderna. Y descubrir que el verdadero campo de batalla no era el ADN, sino la atención. La atención es una moneda sucia. Se pega, se reparte mal, y a veces premia al que llega con el megáfono, no al que cavó el túnel. Mojica, aún así, no se convirtió en cínico, o al menos no del todo. Siguió defendiendo la idea central de su trabajo, que CRISPR, antes de ser herramienta, es un relato natural de guerra y memoria, que su potencia nace de su función original, y que entender esa función es entender por qué es tan peligrosa y tan prometedora. En ese momento, como si el universo quisiera apretar la historia aún más, apareció un nuevo límite de tiempo, uno que no depende de convocatorias ni de revistas. El tiempo de la propia percepción pública. El mundo empezó a asociar CRISPR a aplicaciones polémicas, a debates éticos, a titulares que se pegaban como manchas, y eso amenazaba con deformar la figura del descubridor. Porque cuando una herramienta genera temor, el origen se vuelve objeto de disputa moral. ¿Quién abrió esta puerta? Es una pregunta que la sociedad formula con los dientes apretados, y Mojica, que había abierto la puerta mirando microbios, se vio de pronto dentro de una conversación global sobre lo que significa jugar a reescribir la vida, un giro que nadie planea. La parte 3 termina con esa tensión máxima. El descubrimiento se vuelve revolución, la revolución se vuelve conflicto de relato, y el relato se convierte en una pelea por memoria y justicia. Mojica, el hombre que siguió un patrón en Salinas, ahora camina con una sombra gigante detrás. CRISPR como poder mundial, y el competidor, o los competidores, no se han ido, siguen ahí, disputando no solo el mérito, sino el lugar en la leyenda. Cuando una idea se vuelve revolución, la vida del que la vio primero suele dividirse en dos épocas. Antes de que el mundo pronunciara el nombre en voz alta. Y después, cuando ese nombre ya no te pertenece,
Francisco Mojica entró en esa segunda época con una mezcla rara de orgullo y cansancio, como quien descubre que el tesoro que desenterró ahora lo pisan miles de botas. CRISPR era ya un fuego extendido. Laboratorios como chimeneas, congresos como mercados, titulares como chispas, y él, el hombre que aprendió a seguir un patrón en la sal y en el silencio, tenía que aprender otra forma de supervivencia, la supervivencia a la fama ajena, porque la fama, cuando llega tarde o llega torcida, no se siente como una medalla, se siente como una pregunta que se repite. ¿Por qué tuve que explicarlo tantas veces? Y esa pregunta, con los años, puede volverse veneno, pero también puede volverse brújula. Mojica no era un showman, y eso lo condenaba y lo salvaba a la vez. Lo condenaba porque el mundo moderno ama a los rostros que simplifican, y lo salvaba porque la ciencia, al final, tiene una memoria más dura que la memoria de los titulares. La memoria escrita en artículos, en cronologías, en citas, en los rastros de quien propuso qué cuando aún era impopular. En su madurez científica, Mojica empezó a vivir entre esas dos memorias. La mediática, que cambia como viento, y la académica, que se mueve lento pero puede ser implacable. A medida que CRISPR se convertía en sinónimo de poder biotecnológico, también se convertía en sinónimo de miedo. El mundo descubrió, con un estremecimiento moral, que una herramienta que corta ADN no distingue entre buena intención y mala intención, solo distingue entre secuencias, es un cuchillo que obedece, y un cuchillo que obedece es el tipo de objeto que obliga a la sociedad a mirarse al espejo. ¿Qué hacemos con algo así? ¿Quién decide? ¿Con qué límites? Y ahí ocurrió algo que, para Mojica, fue un giro inevitable y amargo. Su nombre empezó a aparecer no solo en la historia del descubrimiento, sino en conversaciones públicas sobre ética, regulación, responsabilidad, no porque él hubiera buscado el centro del escenario, sino porque el origen de un poder siempre se vuelve simbólico. Cuando la gente se siente amenazada por una puerta abierta, busca al que giró la llave. Aunque ese alguien solo estuviera explorando la cerradura, esa etapa fue distinta a todo lo anterior. Ya no se trataba de demostrar una hipótesis, ni de pelear con revisores, se trataba de sostener una verdad histórica bajo una presión nueva. El ruido, la simplificación, la necesidad del mundo de fabricar héroes y villanos, y la vida real rara vez encaja en esos moldes. En la vida cotidiana de un científico en esa fase, hay escenas pequeñas que nadie imagina. Un correo de un periodista que reduce años de trabajo a una frase, una invitación a un evento donde te preguntan por el futuro, como si fueras oráculo, un panel donde te sientan al lado de alguien que habla de CRISPR como si hubiera nacido en una incubadora moderna, no en la guerra, antigua entre bacterias y virus, y tú escuchas, a veces con paciencia, a veces con un nudo en la garganta, cómo el relato se reescribe en tiempo real. El competidor, ese rival que en tu juventud era una amenaza concreta, en la madurez adopta formas más sutiles. Puede ser un nombre que se repite en medios, una institución que absorbe la narrativa, una industria que prefiere contar una historia más limpia, más vendible. La rivalidad se vuelve cultural, y eso es lo más frustrante. No puedes refutar una cultura con una pipeta. Mojica, sin embargo, tenía algo que el ruido no podía borrar: el origen biológico real del sistema. Cada vez que la conversación pública se iba hacia CRISPR como magia, él podía devolverla al lugar incómodo donde todo empezó. La carnicería microscópica, los virus como agujas vivientes, las bacterias guardando fragmentos del enemigo en su propio genoma. Ese recordatorio era casi una vacuna contra el romanticismo tecnológico. Era decir, esto no surgió para curar, surgió para sobrevivir. Y esa frase, aunque no la pronuncies así, cambia la forma en que la gente entiende el poder. Con los años, su legado se fue consolidando como el de un descubridor en el sentido más auténtico. No el que aplica primero, sino el que ve el mecanismo y lo nombra con comprensión. En un mundo que premia la aplicación inmediata, eso es una forma de heroísmo silencioso, y también una forma de tragedia. Porque el reconocimiento social suele llegar cuando el espectáculo ya está en otra parte. Hay otra transformación que llega con la edad, y aquí el tiempo se vuelve personaje otra vez. El cuerpo empieza a recordarte que no eres infinito. Mojica nació en 1963. En esta fase de su vida, la urgencia ya no es la misma que cuando peleabas por un contrato o por una publicación. La urgencia se vuelve existencial. ¿Qué queda de ti cuando tu trabajo se independiza?
¿Qué parte de la historia va a sobrevivir cuando tú ya no estés en la sala para corregirla? Esa pregunta puede destruir a alguien o puede purificarlo. En Mójica se convierte en una necesidad de dejar el relato bien anclado, como quien clava estacas antes de una crecida, no para alimentar el ego, sino para proteger la verdad, porque la verdad científica también necesita defensas, y a veces su defensa es la memoria. Con el tiempo, su figura empezó a funcionar como recordatorio de un fenómeno incómodo. En ciencia, la periferia puede parir el centro. Un investigador trabajando con microorganismos de ambientes extremos, lejos de los focos más obvios, ayudó a revelar una de las herramientas más transformadoras de la biología moderna. Esa idea, que lo grande puede nacer de lo pequeño, es parte de su herencia intelectual, pero el legado de Mójica no se limita a descubrió algo. Su legado también es un método de mirar. La insistencia en que un patrón repetido no es ruido. La disciplina de comparar. La paciencia, para sostener una hipótesis contra el desprecio de la moda, en una era donde la ciencia a veces se parece a una carrera de velocidad. Esa paciencia es casi subversiva. Y luego está el legado moral. Aunque él no lo haya buscado como bandera, CRISPR abrió debates que no van a cerrarse pronto. Sobre edición germinal, sobre desigualdad biotecnológica, sobre la tentación del mejoramiento, sobre la posibilidad de errores con consecuencias irreversibles. Esos debates se parecen, curiosamente, a la lógica del propio sistema. Una decisión pequeña en el lugar correcto puede cambiarlo todo. Un corte, un cambio y una cascada. En esa conversación, Mójica encarna una advertencia viva. El conocimiento no pide permiso para ser usado. Tú puedes descubrir un mecanismo por puro deseo de comprender, y de pronto, tu descubrimiento se convierte en herramienta de poder global. Eso es lo que hace que su biografía tenga algo oculto que no se ve en la versión simplificada. No es solo historia de éxito, es historia de cómo la curiosidad abre puertas que luego otros atraviesan corriendo, con intenciones mezcladas, y ahí aparece el último gran twist de esta biografía. El sistema CRISPR, que en esencia es memoria defensiva, acaba convirtiéndose en espejo de nuestra especie, porque nosotros también guardamos espaciadores, recuerdos de amenazas pasadas, traumas, guerras, invasiones, errores. Y también nosotros intentamos usar esos recuerdos como guías para el futuro, a veces para proteger, a veces para atacar. La biología microbiana, sin querer, nos dio una metáfora brutalmente exacta de cómo funciona el poder. Guardas fragmentos del enemigo, para reconocerlo, y un día descubres que puedes usar ese mecanismo para reescribir el mundo. En su vida posterior, Mójica se queda con una tarea que casi ningún documental muestra porque no es espectacular. Sostener la complejidad, decir que la historia no empezó donde las cámaras apuntaron, que la herramienta no nació como herramienta, que el mérito no se mide solo por la aplicación final, sino por el acto inicial de ver lo invisible y darle sentido. Y cuando repite eso, no lo hace como quien pide aplauso, lo hace como quien limpia un vidrio, para que otros vean mejor, porque hay estudiantes, jóvenes, impacientes, brillantes, que entran a la ciencia soñando con impacto, y la biografía de Mójica les deja otra clase de enseñanza. El impacto puede tardar, puede llegar deformado, puede venir acompañado de disputas y malentendidos, pero si tu trabajo es verdadero, si está bien hecho, termina encontrando su lugar, aunque sea con cicatrices, y las cicatrices, curiosamente, son el símbolo perfecto para esta historia. CRISPR, antes de ser una palabra famosa, fue una cicatriz en el ADN, una marca repetida que decía, aquí sobrevivimos a algo. Mójica vio esa cicatriz y entendió que era lenguaje. Luego, el mundo convirtió ese lenguaje en herramienta, y la herramienta abrió heridas nuevas. Dilemas, rivalidades, carreras, intereses. En esa última etapa, el verdadero triunfo de Mójica no es que su nombre aparezca en un titular, es que su interpretación del fenómeno se volvió parte del cimiento, que aunque el ruido lo cubra por momentos, hay una columna de hechos que apunta hacia él, hacia el que insistió cuando era incómodo, hacia el que vio el archivo donde otros veían basura. El tiempo al final no es solo un enemigo, también es un juez, y el juicio del tiempo en ciencia tiene una particularidad. Puede tardar, pero cuando se asienta es difícil moverlo. Mójica vive con esa paradoja. El tiempo casi lo aplasta al principio, y luego se convierte en su aliado más sólido, y si hay una imagen final que define su legado, no es un trofeo, es una escena silenciosa.
un investigador frente a una pantalla, observando letras repetidas, sintiendo una mezcla de asco y fascinación, y decidiendo no apartar la vista, decidiendo mirar lo desagradable hasta encontrarle sentido, decidiendo que lo pequeño importa. Eso es lo que estaba oculto en su biografía. No el secreto de un genio, sino el costo de insistir contra la corriente y la ironía máxima, que la herramienta más poderosa de la biología moderna nació precisamente de una historia de defensa, de supervivencia, de memoria hecha con restos, una historia que, cuando la escuchas entera, no solo te impresiona, también te incomoda, porque te obliga a aceptar que la vida, desde la bacteria hasta el humano, progresa, muchas veces, guardando pedazos del horror para construir futuro.